¿Alguna vez has sentido el dolor de confiar ciegamente en alguien solo para descubrir de repente que todo era una mentira bien ensayada? Yo sí. Y no fue una mentira cualquiera. Fue el tipo de traición que nunca se olvida, porque no ocurrió solo a puerta cerrada. Ocurrió dentro de mi propia familia, en lo que debería haber sido mi refugio. Me llamo Mariana, y viví algo que todavía me desgarra al recordarlo. Estuve casada con Rogerio, un hombre al que creía conocer como la palma de mi mano. Construimos una vida juntos, compartimos planes, y llevaba conmigo la certeza de que éramos fuertes, de que nada podría quebrantarnos, pero estaba equivocada. Había un secreto guardado, y ese secreto tenía un nombre: Carla. Carla era la amante de Rogerio. Mientras yo luchaba por mantener nuestro hogar unido, ella entró en mi vida entre las sombras, haciéndose presente donde menos lo esperaba. Al principio, solo eran pequeñas señales, detalles que casi nadie notaba, mensajes borrados, llamadas a altas horas de la noche, sonrisas disimuladas, pero el corazón de una mujer siempre ve lo que sus ojos intentan negar, y cuando la verdad empezó a imponerse, fue imposible ignorarla. Había injusticia, había traición, había demasiadas mentiras circulando a mi alrededor. El dolor de ser engañada por alguien en quien confías es uno de los peores que puedes sentir, porque no solo destruye el amor, sino también la autoestima, tu sentido de valía, la idea de que mereces respeto. Guardé silencio mucho tiempo, tragándome cada sospecha, intentando creer que todo estaba en mi cabeza. Pero un día el silencio ya no fue suficiente. Fue entonces cuando supe que Carla estaba embarazada. El mundo se paró. Todo mi mundo simplemente se derrumbó. ¿Te imaginas lo que es enterarse de que la amante de tu marido está embarazada de un hijo que debería ser motivo de alegría, pero que en realidad es motivo de humillación? Es como recibir una puñalada en el pecho sin tener tiempo para defenderse. Y lo peor no fue solo el embarazo, sino cómo reaccionó Rogerio. No lo ocultó, no se avergonzó. Al contrario, lo celebró. Lo celebró como si fuera la mayor victoria de su vida, como si fuera una valiosa herencia que se había ganado, un testimonio de su poder y masculinidad. Observé la celebración desde lejos, con la sangre hirviendo en mis venas. No era solo traición, era desprecio. Era como si me hubieran borrado, como si me hubieran arrebatado todo mi valor. Pero había algo que Rogerio y Carla desconocían. Yo también guardaba un secreto. Y ese secreto era capaz de ponerlo todo patas arriba, de transformar ese giro de los acontecimientos en algo mucho mejor de lo que podrían haber imaginado. Porque por mucho que intentaran silenciarme, yo seguía teniendo voz. Y cuando una mujer traicionada decide hablar, nadie puede detener lo que le espera. Sabía que tenía que elegir. Seguir siendo víctima de una mentira que ya me había consumido, o alzar la voz, mostrar la verdad y exponer las consecuencias que tanto se esforzaban por ocultar. No fue un proceso fácil. Implicó dolor, lágrimas, noches de insomnio e incluso deseos de venganza. Pero al mismo tiempo, fue en ese momento que comprendí que la vida se compone de decisiones, y mi decisión fue no dejar que la injusticia fuera el final de mi historia. Y así fue que, el día que Rogerio celebró el embarazo de su amante como si fuera un trofeo, aparecí. La sala se llenó de sonrisas falsas, copas alzadas y miradas cómplices. Pero mi sola presencia fue suficiente para romper el silencio, porque allí, delante de todos, no iba a confrontar la traición sin más. Estaba lista para revelar algo que nadie esperaba, algo que cambiaría por completo el curso de esa historia. Nunca pensé que presenciaría algo tan cruel con mis propios ojos. Estaba allí, escondida entre rostros conocidos, observando cómo se desarrollaba la escena como si fuera una obra maldita. Rogerio, el hombre que una vez me prometió amor eterno, levantó una copa de vino con una amplia sonrisa, la que no le había visto en años. Pero no era por mí, no era por nuestra vida juntos, era por el embarazo de su amante. La gente a mi alrededor reía, aplaudía y me felicitaba con entusiasmo. «Felicidades, Rogerio, ahora serás un hombre completo», dijo alguien, y cada palabra me impactó como un golpe directo. Oía esas voces resonar como cuchillos afilados, desgarrando mi dignidad, transformando mi dolor en un espectáculo. Mientras me desgarraba por dentro, ellos brindaban como si celebraran una victoria histórica. Carla estaba de pie junto a él, con la mano apoyada en su vientre, aún discreto pero ya significativo. Rogerio la miraba con ese aire de conquista, como si hubiera ganado una competición en la que yo nunca supe que había participado. Lo peor era su naturalidad.
como si todo fuera un hecho, como si yo nunca hubiera existido, ni rastro de arrepentimiento, ni una pizca de respeto por la mujer que había compartido su vida con él durante tantos años. Podía oír con claridad las frases repetidas. Este niño lo cambiará todo. Es una prueba de tu amor. Ahora comienza una nueva familia. Cada una de estas afirmaciones fue un mazazo en mi corazón. Quería gritar, quería arrancarles esas copas de las manos, quería exponer allí, delante de todos, la verdad que aún ocultaba en mi interior, pero permanecía en silencio, observando, dejando que cada detalle de esa escena se grabara en mi memoria. El estruendo de las risas era insoportable. El tintineo de los cuencos parecía una burla. Vi cómo exaltaban a mi esposo, mientras a mí me trataban como si hubiera desaparecido del mapa. No había lugar para mí en esa mesa, ni para la esposa que había soportado años de matrimonio, que había superado crisis, que había creído hasta el final. Yo era una sombra, y se alimentaban de mi dolor sin siquiera darse cuenta. Y fue en ese momento que la indignación empezó a arder en mi interior como fuego. Era más que ira, era la certeza de que no podía dejar que esa mentira creciera sin oposición. Su alegría era mi mayor humillación, pero también se estaba convirtiendo en mi mayor fortaleza, porque sabía que este falso brindis tendría un precio, y cuando mi voz se escuchara, todas las risas se convertirían en silencio. Podría haber explotado en ese mismo instante, podría haber dejado que el dolor hablara más fuerte y convertido ese brindis en un escándalo inolvidable, pero no, respiré hondo. Me tragué las lágrimas que me quemaban la garganta y guardé silencio. No era cobardía, era cálculo. Sabía que gritar en ese momento solo me haría parecer la esposa desesperada, la mujer rechazada que perdió el control, y no iba a darles ese placer. Si Rogerio y Carla creían que podían borrarme de la historia, se equivocaban. Mientras brindaban, analicé cada mirada, cada sonrisa, cada palabra pronunciada con un falso tono de celebración. Estaba allí, invisible para ellos, pero observándolo todo con la claridad de quien ya no se hacía ilusiones. El silencio que me envolvía no era de debilidad, sino de preparación, porque a veces la venganza más dolorosa no llega en el calor del momento, sino en la frialdad de un plan bien ejecutado. Fue en ese momento que mi mente empezó a encajar las piezas. Sabía que había un detalle que Rogerio ni siquiera podía imaginar, algo que convertiría esa supuesta victoria en derrota. Guardar este secreto era como llevar un arma cargada en el bolsillo. Solo necesitaba elegir el momento justo para disparar. Y créeme, no había nada más poderoso que esperar el momento menos esperado. Sonreí por dentro, pero no de felicidad. Era una sonrisa amarga, de esas que aparecen cuando el dolor ha superado sus límites y se ha transformado en fuerza. Mientras todos celebraban la nueva familia, me fortalecía el peso de la verdad que llevaba dentro. Creían que estaban construyendo algo sólido, pero no sabían que los cimientos eran de arena, y yo estaba lista para mostrárselo al mundo. Esa noche, conduje a casa en silencio, pero mi mente no se detenía. Cada detalle, cada recuerdo, cada mentira que Rogerio contaba, encajaba en un rompecabezas que me mostraba el camino. No necesitaba apresurarme, no necesitaba justificarme, solo necesitaba la oportunidad perfecta. Y cuando esa oportunidad llegara, no dudaría. Sabía que la única manera de desmentir esta farsa era revelar lo que solo yo había descubierto. Rogerio se creía el gran ganador de esta historia, creyendo que su hijo era la prueba de su virilidad, un trofeo que lo ponía en el punto de mira. Pero la verdad era diferente, mucho más sucia y dolorosa. Tenía en mis manos un detalle que nadie había imaginado. Ese bebé no era suyo. Descubrí esto por casualidad, cuando menos lo esperaba. Un desliz de Carla, una conversación que no sabía que yo estaba escuchando, me dio la clave de toda la mentira. No solo estaba embarazada, sino que guardaba un secreto aún más vergonzoso. El verdadero padre no era Rogerio, sino alguien cercano a nosotros, alguien de nuestro círculo de confianza. Este detalle me cambió por completo. El impacto de la traición ya era insoportable, pero darme cuenta de que su amante también le estaba jugando sucio fue como ver una obra de teatro donde cada actor interpretaba un papel diferente. Recuerdo la sensación con exactitud. Primero la ira, luego la incredulidad y finalmente una extraña calma, porque en ese momento comprendí que no necesitaba gritar, no necesitaba rogar, solo necesitaba aferrarme a esta información y esperar el momento oportuno. Carla, que parecía segura de sí misma, cargaba con una mentira aún mayor que la que me destruyó. Y Rogerio, que se creía triunfante,
Estaba a punto de ser descubierto como un tonto, engañado por la misma amante que eligió poner por encima de mí. La ironía era cruel. El hombre que me traicionó con tanto orgullo, que festejó delante de todos, estaba a punto de probar su propia medicina. Y yo sería el responsable de mostrársela al mundo. Esta verdad no era solo una venganza personal. Era la prueba de que ninguna mentira permanece oculta para siempre, de que la justicia puede tardar, pero llega. Guardé este secreto como quien empuña un arma poderosa. No se lo dije a nadie, no lo dejé escapar en las conversaciones, no demostré ni una pizca de conocimiento. Caminé en silencio, viendo a Rogerio alardear de su supuesta victoria, mientras caminaba con la certeza de que, al abrir la boca, toda risa se convertiría en silencio. Y así fue como empecé a planear. No solo quería exponer la traición, quería exponer toda la farsa, quería que todos vieran con sus propios ojos la verdad que insistían en ignorar. El brindis, las risas, las falsas felicitaciones, todo se derrumbaría en el momento en que revelara que el bebé que Rogerio tanto había estado celebrando no era suyo, sino fruto de un secreto aún más vergonzoso. Y, en lo más profundo de mí, el dolor empezó a transformarse en algo más. Ya no era solo la esposa traicionada. Era la mujer que portaba la verdad y estaba lista para soltar la bomba que nadie esperaba. Porque, en el fondo, sabía, una revelación como esta no solo destruye un matrimonio, sino también máscaras, egos y la confianza de todos los que me rodean. Entré en esa habitación con el corazón latiéndome con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Rogerio estaba allí, lleno de sí mismo, con la copa en alto como si acabara de ganar un premio. Carla estaba apretada contra él, con ese aire victorioso de quien cree haberme quitado el puesto, y todos a mi alrededor reían y aplaudían, como si este embarazo fuera motivo de celebración. Por dentro pensé, no tienes ni idea de lo que está a punto de pasar. Me acerqué despacio, sin prisa. Cada paso era una mezcla de nerviosismo y fuerza. A medida que me acercaba, se hizo el silencio. Algunos me miraban como si hubieran visto un fantasma. Rogerio se atragantó a media frase, y Carla palideció al instante, como si hubiera visto su propia mentira tomar forma ante sus ojos. No grité, no lloré. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Los miré fijamente y dije, pueden dejar de celebrar, porque ese niño no es suyo, Rogerio. El tintineo de las copas cesó de repente. Nadie respiró. Toda la sala quedó en silencio durante unos segundos, que parecieron una eternidad. Los ojos de Rogerio se abrieron de par en par, y Carla empezó a temblar. Alguien dejó caer un vaso al suelo, y el sonido resonó en el pesado silencio que llenaba la habitación. Fue entonces cuando llegaron los primeros susurros, y luego todas las miradas se posaron en Carla, como si esperaran una reacción, una negación. Pero ella no dijo nada. Se quedó quieta, con las lágrimas corriendo por su rostro. El caos empezó de golpe. La gente preguntaba, ¿qué quieres decir? Alzaban la voz. Algunos intentaban calmarme. Otros presionaban a Carla para que respondiera. Rogerio, perdido, repetía, «Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad». Pero su rostro revelaba que, en el fondo, sabía que podía serlo. Era un caos, gritos, gente levantándose de la mesa, algunos intentando irse, otros queriendo escuchar cada detalle. Yo solo observaba. No necesitaba decir nada más. La bomba ya había sido lanzada, y cada uno asumiría las consecuencias. La sala que minutos antes se había llenado de risas, ahora era un campo de batalla emocional, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el dolor que había cargado en silencio se convertía en fuerza frente a todos. Su reacción fue exactamente la que siempre supe que ocurriría. Rogerio perdió su aplomo de hombre victorioso en cuestión de segundos. La amplia sonrisa se desvaneció de su rostro como si nunca la hubiera tenido. La copa que sostenía se le cayó de la mano, derramándose sobre la mesa y manchando el mantel blanco, como si simbolizara la inmundicia que había intentado ocultar todo este tiempo. Miró a su alrededor desesperado, buscando a alguien que lo defendiera, pero nadie tuvo el valor de alzar la voz. Sus ojos se llenaron de ira y vergüenza a la vez. Intentó negarlo, intentó murmurar algunas palabras, pero no le salía la voz. Era como si cada mentira que había dicho a lo largo de los meses se hubiera vuelto en su contra para sofocarlo allí, delante de todos. ¡Mentira! ¡Lo está preparando!, intentó gritar, pero nadie le creyó. Su nerviosismo, el sudor que le corría por la frente, la mirada perdida,
Todo en él demostraba que la verdad había estallado en medio de la fiesta y que no había vuelta atrás. Fue humillante para él, y lo confieso, para mí, liberador. Vi la misma expresión en los ojos de todos los presentes, incredulidad, pero también justicia. Era como si todos hubieran estado esperando este momento, como si el gran actor de mentiras finalmente hubiera caído del escenario. Y la caída fue terrible. Él, quien momentos antes había sido exaltado como el hombre de familia, ahora era señalado como el traidor, engañado por su propia amante. Rogerio, quien siempre se había enorgullecido de mantener una imagen impecable, no aguantó ni un segundo más. Pasó de la ira a la desesperación, intentando justificar lo injustificable, implorando una salida inexistente, y cuanto más hablaba, más evidente se hacía su vergüenza. El silencio denso de quienes lo rodeaban era una condena que jamás imaginó que enfrentaría. Allí, en esa escena caótica, el público, y yo con ellos, presenciamos lo que parecía imposible. El hombre que había estado celebrando, riéndose de mi dolor, ahora saboreaba el amargo sabor de ser expuesto, ridiculizado y abandonado. Era justicia emocional ocurriendo ante los ojos de todos, sin que yo tuviera que alzar la voz ni derramar una lágrima. Carla, quien minutos antes se pavoneaba por la sala con la cabeza bien alta y una sonrisa victoriosa, estaba petrificada. Su atisbo de confianza se desvaneció, dejándola con la mirada perdida de quien no tiene a dónde ir. Sus manos, que acariciaban su vientre como si fuera una corona, temblaban incontrolablemente. El trono que creía ocupar simplemente se derrumbó ante los ojos de todos, y cada mirada que una vez la aplaudió, ahora la atravesaba como una sentencia silenciosa. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. ¿Entonces no era suyo? ¿Y quién es el padre? ¿Los engañó a ambos? Carla no pudo responder. Abrió la boca varias veces, pero no le salieron las palabras. Las lágrimas comenzaron a fluir, manchando el maquillaje que una vez le había servido de máscara protectora. Era la imagen perfecta de la mentira desvelándose. Lo más cruel fue ver cómo quienes antes la habían elogiado se marchaban en un abrir y cerrar de ojos. Nadie quería estar cerca de ella. Los saludos falsos se convirtieron en miradas críticas. Ese ambiente festivo se convirtió en un tribunal improvisado, y ella era la acusada expuesta, indefensa. La amante que se creía vencedora ahora estaba sola, con la vergüenza grabada en la piel, y sin nadie a quien recurrir. Rogerio, humillado, ya ni siquiera podía mirarla. Y fue en esta separación que quedó claro para todos que no había amor, ni verdadera compañía, solo interés propio, solo mentiras. El castillo que ella había construido sobre mi dolor se derrumbó en segundos, y cada ladrillo que caía me traía un sentimiento de alivio, y creo que incluso a quienes me observaban, porque esto no era solo mi venganza, era la prueba de que ninguna traición dura para siempre. Carla intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cedieron. Tenía el rostro enrojecido y las manos apretándose la cara, como para ocultar al mundo la vergüenza que finalmente había aflorado, y en ese instante, todo el poder que creía tener se disolvió. Ya no había rivalidad ni contienda, solo quedaba la cruda y dolorosa verdad de que nunca había tenido el control de nada. Ahí fue cuando me di cuenta. La justicia emocional no es ruidosa, no requiere gritos ni violencia. Ocurre en el silencio que acalla a los arrogantes y en el peso de la verdad que nadie puede borrar. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Carla delante de todos. La sala seguía sumida en el caos, gritos, murmullos, gente retrocediendo, avergonzada de haber aplaudido aquella farsa minutos antes. Rogerio tenía la cabeza gacha, incapaz de sostener la mirada de quienes una vez admiraron su falsa imagen. Carla se encogía, incapaz de levantar la cabeza. Y yo, allí en medio, respirando profundamente, sintiendo cómo el peso de meses de dolor se disipaba de mis hombros, como si finalmente hubiera liberado todo lo que me asfixiaba. Ya no necesitaba alzar la voz. La firmeza de mi presencia, la certeza de mi mirada, bastaban. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero la sensación de haber recuperado mi lugar, mi voz, era más fuerte que cualquier herida. Miré a mi alrededor, observé cada rostro y dije, con toda la claridad que pude encontrar en mi interior, nadie puede borrar la fuerza de una mujer que elige no callar. Un silencio denso invadió la sala. Era como si todos supieran que esta sentencia no era solo para Rogerio o Carla, sino para cualquiera que hubiera intentado menospreciar a una mujer, silenciar su voz o convertirla en una sombra. Yo no estaba allí para ser la víctima eterna. Estaba allí para demostrar que,
Incluso rota, aún había una fuerza dentro de mí que jamás podrían destruir. La sensación fue liberadora. Durante mucho tiempo, cargué con la vergüenza como si fuera mía. Escondí las lágrimas, disimulé mi corazón roto. Pero al revelar la verdad, devolví cada carga a donde nunca debió haber estado, sobre los hombros de quienes me mintieron, engañaron y subestimaron. La justicia no vino de nadie, vino con la valentía de hablar cuando todos esperaban que guardara silencio. Y en ese momento, comprendí que la peor prisión es el miedo a hablar, el miedo a afrontar la situación. Cuando ese miedo desaparece, nada detiene a una mujer que decide alzar la voz. No necesitaba aplausos, no necesitaba venganza explícita, solo necesitaba recuperar mi dignidad, y estaba allí, intacta, frente a todos los que alguna vez dudaron de mí. Fue el final de un ciclo marcado por mentiras, pero el comienzo de algo mucho mayor. La prueba de que ningún dolor puede silenciar para siempre a quienes ya han decidido que no se borrará. Y fue con esta certeza que di la espalda, sabiendo que cada palabra dicha ese día quedaría grabada para siempre en la memoria de todos. Al salir de esa habitación, sentí que el aire entraba en mis pulmones de otra manera. No era solo respirar, era como si hubiera aprendido a vivir de nuevo. El peso que había cargado durante meses, quizá años, quedó atrás, esparcido entre esas miradas de asombro y vasos derramados. Ya no era la mujer que se escondía, que aceptaba excusas tontas, que fingía no ver los mensajes borrados de mi teléfono. Era la mujer que decidió hablar, y esa decisión lo cambió todo. Los primeros días tras la revelación no fueron fáciles. Rogerio intentó justificarse por todos los medios, contactándome, enviándome mensajes a través de familiares, jurando que no sabía nada, que Carla también lo había engañado, pero nada de lo que dijera borraría el hecho de que, cuando tuvo la oportunidad de defenderme, optó por humillarme. Cuando pudo haberme apoyado, optó por celebrar una mentira. Y eso, para mí, fue definitivo. La confianza se había roto de tal manera que ningún pegamento podía unir las piezas. Carla, a su vez, desapareció por un tiempo. Fue como si la tierra se hubiera tragado a la mujer que amaba aparecer, desfilar y mostrarse victoriosa. Y con razón. Su máscara se desprendió al instante, y todos los que antes la habían apoyado le dieron la espalda. Perdió no solo la supuesta relación que tenía con Rogerio, sino también el respeto de su familia, sus amigos y todos los que presenciaron aquella escena. El trono que él ocupaba no solo se derrumbó, sino que se convirtió en polvo. ¿Y yo? Por fin empecé a verme de otra manera. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo sin sentir vergüenza, porque, a pesar de todo el dolor, no me quedé callada. Transformé mi dolor en valentía, y esa valentía me dio una nueva vida. Comprendí que la dignidad no es algo que otros puedan dar ni quitar, es algo que debemos sostener con nuestras propias manos, incluso cuando el mundo intente arrebatárnosla. Empecé a apreciar las pequeñas cosas que antes daba por sentado. Un café por la mañana solo ya no era señal de soledad, era un símbolo de libertad. Caminar por la calle sin tener que dar explicaciones se convirtió en un acto de victoria. Reencontré con amigos que había olvidado porque a Rogerio no le gustaba la compañía. Volví a aprender a sonreír sin necesidad de permiso. Y la verdad es que esta experiencia me mostró algo aún más profundo. El punto de inflexión no fue solo contra Rogerio y Carla, sino dentro de mí. Descubrí una fuerza que desconocía. Descubrí que incluso después de ser traicionada, humillada y marginada, podía levantarme y empezar de nuevo. Y más que eso, descubrí que cuando nos negamos a vivir en silencio, la vida abre nuevos caminos que antes parecían imposibles.